Una vez más, una cordial bienvenida a este lugar donde estamos comprometidos con estas exposiciones en la gracia de Dios, en este caso bajo el tema central creer. Es un encuentro con tu humillación o con tu exaltación, y es mi deseo que nos vayamos afianzando cada día más en nuestra exaltación en Cristo Jesús. El título número 8 es en esta ocasión, con la consiguiente aclaración de que el anterior video en realidad era el título número 7, así que aquí tenemos el título número 8, donde hemos iniciado como creyentes. ¿Dónde está el inicio reservado por parte de Dios para todos los seres humanos una vez que han sido llamados a creer? Soy Humberto Pérez Franco del ministerio Caminando Bajo Su Gracia, y es mi deseo que a través de diversos ángulos, pero en el contenido de la gracia de Dios, de este mensaje que es dirigido a todos los seres humanos, podamos continuar en esta persuasión de que nuestro encuentro es con nuestra exaltación en Cristo y no con nuestra o con una humillación nuestra. Nuestro creer entonces se establece desde un encuentro con nuestra exaltación en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con nuestra percepción de Dios, es decir, cuál es la manera en que nosotros vemos, cuál es la manera en que nosotros creemos y podemos ver a Dios, cómo lo vemos a través de nuestro creer. Y por consiguiente, cómo nos vemos a nosotros mismos como resultado de la manera muy particular, muy personal, que cada uno de nosotros tiene de ver a Dios. Pero realmente con una percepción correcta de un Dios que ama a todos los seres humanos, de un Dios que realmente ha dado todas las cosas a todos los seres humanos, y que no hay nada que los separa de todas las bendiciones de Dios, sino que lo que sucede es que puede ser que no todos estemos conociendo, pero gracias a Dios que Dios está revelando este mensaje para que todos podamos llegar a gozar del conocimiento de que en realidad somos seres auténticos, excepcionales, aprobados por Dios, delante de Dios, pero no por las cosas que nosotros hacemos. Así que nuestro encuentro con la exaltación estará equivocado si nosotros estamos pensando que necesitamos tener un encuentro con las cosas. Y permítanme explicar todo esto para poder entonces comprender dónde hemos sido llamados a iniciar. Pero no hemos sido llamados a iniciar en un encuentro con las cosas. Un encuentro con las cosas realmente nos va a hacer equivocarnos en la manera en que nos vemos, y nos va a llevar a una manera realmente falsa de vernos a nosotros mismos, porque en el mensaje de la gracia Dios tiene reservado un destino para cada uno de nosotros, que hemos de llegar a experimentar finalmente un encuentro con nuestra exaltación en Cristo Jesús, donde no somos definidos por las cosas. Somos destinados a poder llegar a entender y comprender que Dios ya ha definido a la humanidad, Dios ya ha definido a todos los seres humanos. Entonces, lo que nosotros buscamos entonces
no es tener un encuentro en un lugar donde alcancemos una definición, sino llegar a un encuentro donde podamos comprender que en Cristo Jesús ya poseemos una definición. Ya Dios nos ha definido, ya Dios nos ha declarado seres verdaderamente auténticos. Así que entonces, el poder ver nuestra exaltación, la oportunidad y la posibilidad de poder vernos realmente en lo que verdaderamente somos, estriba o consiste en poder ver al verdadero Dios de amor, porque allí en Él nosotros vamos a comprender cómo Dios nos ve. Y hemos entonces de emprender un propósito de comenzar a dejar de vernos de una manera equivocada para a partir de aquí, de esta transición en nuestra vida, llegar finalmente a vernos como Dios nos ve. Así que, nuevamente todos estamos destinados a finalmente tener un encuentro con nuestra exaltación. Y cuando hablo de la exaltación, no me estoy refiriendo a una exaltación del ego religioso. No me estoy refiriendo a tener un encuentro con prácticas o técnicas de la carne, ni siquiera con disciplinas espirituales, pensando equivocadamente que al practicar todas estas cosas, entonces nosotros vamos a alcanzar una definición. Dios no espera que nosotros lleguemos al punto de pensar que vamos a alcanzar. Dios espera que podamos ser persuadidos al punto de pensar que nosotros realmente lo único que necesitamos es encontrarnos con esta exaltación de la revelación de quiénes somos y de creer y de fluir para poder disfrutar realmente en la manera en que Dios espera que disfrutemos una vez que Él nos ha revelado que las cosas no nos definen. No estamos buscando ser definidos por las cosas, ni siquiera estamos buscando definición. Sí estamos buscando el conocer y el ampliar nuestra comprensión de quienes ya somos, porque ya hemos sido definidos. Así que las cosas nunca nos van a definir. Es posible que nos puedan desviar a pensar que practicar ciertas cosas, esta práctica, esta dedicación, este desempeño va a traer como resultado en que nosotros podamos ser definidos. Pero antes de continuar entonces, no estoy cuestionando la autenticidad de cada persona. El mensaje de la gracia nunca va a cuestionar el hecho de que tú ya eres un ser completo y auténtico, y también, por lo tanto, nunca va a cuestionar si tú eres iglesia, si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres pueblo de Dios. Eso nunca se va a cuestionar, porque la exaltación va a enfocarte para que tú puedas ver tu autenticidad y puedas entonces comenzar a disfrutar. ¿Dónde entonces hemos iniciado? ¿Dónde está el inicio para cada persona? ¿Dónde inicia el creer como creyentes para cada persona? Bueno, déjame ir a la escritura rápidamente y iré a la carta de Gálatas, al capítulo 3 y versículo 3, un solo versículo para leer, y dice así. Son palabras de Pablo a los cristianos de la iglesia de Galacia. Les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Solamente este versículo. Es posible que después estemos examinando los versículos ahí alrededor, previos y posteriores, para un mejor contexto, pero solamente enfocando aquí
en este versículo, en estas palabras, en este sentir desesperado de Pablo, cuando las cosas, según la percepción de Pablo, el apóstol de la gracia, se ponen graves y es incomprensible que si él estableció a estos cristianos en el entendimiento de dónde inicia verdaderamente la vida de Cristo para cada persona, ellos ahora entonces están tergiversando o están siendo influenciados para creer la mentira de que ahora necesitan tener un encuentro con las cosas. Cuando Pablo habla de acabar por la carne, es porque han tenido un inicio correcto y ahora están siendo desviados a tener una continuación en otras cosas que realmente no tienen el poder de definir a ningún ser humano, a ningún cristiano. No importa cuánta sea su dedicación, no importa su fiel desempeño, no importa el celo, su aplicación a todas estas cosas. Pablo está siendo claro. Aquí hay un problema, y un problema muy serio. Habiendo comenzado con el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Ahora ustedes van a tener una continuación por la carne, cuando si realmente hay un comienzo, hay que continuar ahí, hay que permanecer y hay que entonces nosotros crecer en el buen inicio, en la exaltación de Cristo Jesús. Dice Pablo, ustedes han tenido un comienzo correcto, han comenzado con el Espíritu. Y esto tiene que ver con que Pablo, cuando trajo el Evangelio a ellos, lo elemental, lo fundamental que él vino a comunicarles era quiénes eran ellos ya, para que nunca tuvieran entonces la tentación o la inquietud de posteriormente en su vida ya como creyentes venir a empeñarse por buscar quiénes eran, porque realmente Pablo ya los estaba mostrando tal como Dios realmente los ve. Aquí entonces hay un conflicto, hay algo incomprensible para Pablo. Pablo no viene con estas palabras a condenarlos, a desecharlos. Sí hay cierta confrontación, pero esta confrontación es en el amor de Dios, es en la esencia de lo que realmente Dios es. Entonces, cuando nosotros tenemos la manera correcta de ver a Dios, que es, no podemos ver a Dios de otra forma que no sea amor, porque la esencia de Dios es eso, es amor incondicional. Claro que a partir de ese amor incondicional de Dios por los seres humanos, Él va a tener expresiones hacia los seres humanos, y la expresión del amor va a fluir a través de los cristianos. En este caso está fluyendo a través del apóstol Pablo con una confrontación. En otras ocasiones quizá el amor, la misma esencia del amor de Dios fluirá hacia las personas, permitiendo que sufran consecuencias de sus errores, pero sigue siendo amor. Es simplemente que a veces la expresión va a variar de acuerdo a lo que las personas necesitan, de acuerdo a la manera en que se necesita entonces experimentar el amor de Dios, pero nunca será un castigo, nunca será el hacerlos sentir que están siendo rechazados o condenados por Dios. Así que Pablo no está en un plan diferente al amor de Dios, y aquí entonces preocupado está tratando de hacerlos reflexionar. ¿Cómo es posible que habiendo tenido un comienzo, tu comienzo está en la autenticidad? Cuando tú llegas al conocimiento de que eres un ser completo, auténtico, y de que no te falta nada, y de que no necesitas mejorar, porque tú eres una obra maravillosa del gran artista divino que es Dios, entonces realmente estás en el punto exacto del comienzo para poder creer todo lo relacionado
a esta identidad que Dios, en la cual Dios te ha establecido, y ahora tú estás creyendo y tienes la oportunidad de disfrutar. Así que examinamos un poquito este versículo, y yo creo que también este versículo llega a nuestra vida. Llega a nuestra vida, necesita llegar a nuestra vida y tocarnos para poder nosotros examinar y considerar, quizá recordar nuestro inicio como creyentes. Y nuestro inicio como creyentes fue genuino. Había un deseo genuino por conocer, por hablarle a Dios, por escuchar de Dios. Dios, te quiero escuchar. Dios, quiero conocerte. Y lo hacíamos recurriendo a la Biblia. Queríamos saber aquí de la Santa Escritura qué tenía Dios en ella para hablarnos a nosotros, sus hijos. Pero todo esto lo comenzamos a hacer, esta hambre, esta sed, comenzó a manifestarse a la manera de un deseo, no a la manera de un mandato. Pero posteriormente quizá llegaron personas a tu vida y te vinieron a traer precisamente las mismas cosas que tú ya estabas haciendo quizá, o algunas de las mismas cosas, como era estudiar la palabra, como era tener un devocional, como era reflexionar, como era esa sensibilidad a querer escuchar la voz de Dios para ti. Pero empezaron a decirte en un deseo genuino, y de encaminarte más profundamente y más correctamente, comenzaron a decirte que tú tenías que agregar otras actividades, añadiendo esas cosas a tu vida. Te trajeron cosas prácticas, técnicas, tal vez te trajeron disciplinas espirituales quizá, para decirte que esas cosas te hacían falta para que tú comenzaras a ser definido y comenzaras entonces a proclamar de una manera pública a tus amigos, a tus familias, a tus familiares, a tus vecinos, a que tú te convirtieras en un testimonio de cómo tú estabas entonces en una conversión para llegar a ser un verdadero cristiano, para llegar a ser alguien. Algunas cosas tú las experimentabas en un vivo deseo, querías experimentarlas por un vivo deseo, pero ahora te trajeron algo nuevo que ahora necesitabas experimentarlo como una demanda, y te las trajeron como un mandato a tu vida. Y trajeron todas estas cosas para que tú entonces fueras añadiendo, y eso fue construyendo la idea de que tú estabas teniendo un encuentro con Cristo cuando realmente estabas experimentando un encuentro con las cosas. No era un encuentro con la exaltación realmente. Tú habías comenzado bien en un encuentro con la exaltación, pero ahora te trajeron un encuentro con las cosas que tú necesitabas añadir a tu vida para mejorar lo que tú eras. Algo realmente que nunca realmente te condujo a una exaltación, sino que se constituyó en un encuentro con la humillación. Así que entonces, en nuestro conocer, no vamos a fluir de las cosas para entonces ganar más conocimiento acerca de quiénes somos. Nosotros solamente somos llamados a fluir de la obra de Cristo. En la obra de Cristo está nuestra definición en todo lo que Él hizo y cómo Él se manifestó aquí en la tierra para convivir con los seres humanos. Ahí está la sanación de nuestra mente para dejar de ver a un Dios de una manera equivocada, para venir a convencernos a nosotros los seres humanos que necesitamos cambiar en nuestra manera de ver a Dios y dejar de ver a un Dios enojado y a un Dios con la posibilidad de castigarnos. No es así.
No es así. La obra de Cristo, todo lo que Él hizo, vino entonces a corregir nuestra manera de ver a Dios. Y al venir a corregirse nuestra manera de ver a Dios, a verlo de una manera correcta, no como un Dios castigador, sino como un Dios de misericordia, de amor, de compasión, de amor incondicional por todos los seres humanos, de un Dios que nos ha dicho, tú ya eres alguien y no necesitas buscar estar a través de añadirle cosas a la cruz de Cristo para poder llegar a ser alguien, porque tú no puedes mejorar la obra que tú eres en Dios. Tú no puedes mejorarte a ti mismo por medio de una dedicación, por medio de un desempeño, por medio de tener un encuentro con las cosas. Fuimos definidos por Cristo. Y nunca Dios dejó que llegáramos a un conocimiento de poder llegar a ser definidos por las cosas que nos fueron traídas como un deber, como un mandato. Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas obras que nosotros queremos, pero no podemos pensar que lo que queremos hacer nos va a traer una definición a nuestra vida, porque entonces eso continuará siendo un encuentro con un fracaso, con una humillación, ya que la revelación acerca de quiénes somos no ha venido a nuestra vida y nunca vendrá como una recompensa por algo que nosotros hacemos, o a cambio de haber obedecido la ley, o a cambio ahora de haber sufrido una transformación en nuestra vida y ahora habernos convertido en congregantes. Y no estoy diciendo que dejemos de congregarnos, no estoy diciendo eso, no estoy cuestionando que tú debas convertirte por medio de las cosas que tú haces en la iglesia de Dios. No estoy diciendo que tú necesitas convertirte en el pueblo de Dios. Yo diría todo lo contrario, tú eres la iglesia, tú eres el pueblo de Dios, solamente necesitas entonces ser congruente, es decir, caminar en lo que tú ya eres. Porque si nosotros pensamos que somos alguien en la medida en que estamos nosotros desempeñándonos como cristianos, entonces realmente estamos recurriendo a experimentar la falsedad de un encuentro con la humillación. Recuerda que tú has sido destinado a tener un encuentro con la exaltación en Cristo Jesús, no con la humillación. Para ello recuerda entonces dónde inicia. Todo inicia para ti desde la revelación de que ya eres alguien, de que eres una persona completa, eres una obra terminada, no en proceso, no en construcción, sino eres una obra de arte ya terminada, eres alguien completo, estás completo, no te falta nada, no necesitas completar, no necesitas mejorar nada de tu vida ya no puede mejorar porque tu vida es la misma vida de Cristo Jesús en ti. Es exactamente la misma vida perfecta y santa de Cristo Jesús. Esa es tu vida, esa es la revelación de quién eres tú, ese es tu comienzo. Entonces, si Dios te está ofreciendo un comienzo en el Espíritu, necesitamos todos en agradecimiento y con esta capacidad que Dios nos ha dado de poder experimentar el amor, su amor, el amor de Dios, de poder experimentar esas alegrías, continuar disfrutando, profundizando en disfrutar que realmente ya somos alguien. Tenemos un comienzo sabiendo que somos alguien y que nuestras obras no van a mejorar nuestra vida, sino que nuestras obras solamente son el resultado de que ya somos alguien en el amor incondicional de Dios por esta revelación
de la exaltación en Cristo Jesús.